Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 82. Círculo. No soy el propietario de Fate/Steinite ni de nada relacionado. Oh. Aspirar. 87 noble fantasmas sin nombre volaron hacia su derecha para destruir tantas sombras sin nombre como se asemejaran a sus dueños originales. Exhalar. 24 lanzas adoradas con runas salieron disparadas hacia la izquierda, empalando a otros tantos Jotun, junto con otros tantos noble fantasmas sin nombre, además de una copia de Durandal, la lanza de Argalia, Froberge, Joyeuse, Auteclere, una lanza sin nombre con punta de esmeralda y varios otros noble fantasmas de particular importancia para aniquilar las sombras de los caballeros de Carlomagno en una explosión masiva antes incluso de que se hubieran formado por completo. Eso fue sin duda una suerte. Con o sin sombra, la indestructibilidad de Durandal y sus milagros inherentes hicieron que acabar con la copia anterior de Roland llevara mucho más tiempo del que debería. Por cierto, el que venía con la lanza de Argalia era raro. Era mucho más animado que la mayoría de los demás servidores de las sombras y lo saludaba alegremente cada vez que se manifestaba, incluso cuando estaba a punto de ser destruido. Aspirar. 200 flechas se alzaron sobre sus cabezas para unirse a las 1300 que aún volaban por los aires. Arqueros anónimos o no, el pequeño ejército de sombras en la retaguardia aún era lo suficientemente hábil como para disparar cada uno de sus proyectiles con una fuerza que igualaba, como mínimo, la de un proyectil de bazooka por segundo. Exhalar. Hubo algunos noble fantasmas basados en flechas que no logró ejecutar. Alterar el destino. Establecer objetivos predeterminados. Respira a propósito. Incorpóralo a la manifestación. Fuego. Una variante retorcida de Runti se elevó en el aire. Dispersión. Gradiente paralelo. El aire frente a él se onduló cuando una copia de Runti se convirtió repentinamente en 2 docenas, cada una volando en su propia dirección. La montaña en la que se encontraban tembló violentamente mientras cazaban a su presa sin piedad, liberando cantidades desmesuradas de maná con cada éxito. Ni una sola hoja retorcida falló en los objetivos que se les habían asignado. Aspirar. Tu mente es realmente retorcida, procesando tanta información sin procesar. Caster hizo una mueca al ver a Luvia. Un mago básico, al menos, habría preestablecido fórmulas y secuencias para manejar una 10ª parte de esta información para lanzar hechizos en masa, incluso en esta época, pero tú has basado todo tu arte en incorporarlo todo sin procesar. Has dado por sentadas tus habilidades innatas y tus ojos. Si yo no estuviera aquí, probablemente tu mente ya se habría sobrecalentado, sin importar el vampirismo ni los ridículos artefactos feéricos. Sabía que ella tenía razón, pero no tenía sentido discutir. Al menos no ahora. Lo que funcionaba, funcionaba, y eso era lo que importaba. Eso y los 117 noble fantasmas que acababa de lanzar para contrarrestar la andanada que se dirigía hacia ellos. Exhalar. Tuvo un momento para concentrarse en otra cosa y echó un vistazo a la pelea que importaba. 37 códigos místicos atravesaron el terreno corrompido a la derecha de la batalla campal contra los caballeros de la mesa redonda. La atmósfera se agitó cuando se activaron las docenas de hechizos basados en el viento que llevaban incorporados. La subdirectora no perdió ni un solo momento de vacilación, pues abrió sin esfuerzo su látigo y tomó el control de todos ellos a la vez, manifestando una pared titánica de gas y violencia literalmente pura que destrozó a los servidores de las sombras, y otra copia de Tristian y Bediviere, que se extendió por la mitad del auge. Corrección, durante casi toda la longitud de la caverna, la pared vertical se mezcló con el muro de llamas azules del asesino y convirtió la combinación en una muerte azul desenfrenada. Sospechaba firmemente que el sirviente irregular responsable del incendio no se había visto afectado en lo más mínimo por la explosión, a pesar de estar en medio de todo. Los pocos vistazos que tuvo de ella le helaron la sangre. Fuera lo que fuese el primer Hassan, era algo fuera de lo común. Fingió no percatarse de la mirada de fastidio e indignación que su jefa le dirigió un segundo después.
Sin duda, le habría echado una bronca monumental por atreverse a sugerir que necesitaba ayuda directa, sobre todo si tenía asuntos más urgentes que atender. En el peor de los casos, simplemente fingiría haberlo olvidado cuando despertara después de recuperarse de este desastre. No sería difícil de aceptar. No le sorprendería que le perforaran el cerebro con microcuchillas después de lo mucho que su cuerpo ha sido maltratado y reforjado estas últimas semanas, a falta de una mejor expresión. Lo único que tenía que hacer era resultar creíble cuando lo dijera. Más problemas imposibles para más adelante. Aspirar. Dios, le dolían muchísimo la cabeza y los ojos. Sentía como si le clavaran agujas en cada milímetro del cráneo desde dentro, mientras su cerebro hervía. Sus ojos, por otro lado, se sentían más como barras de hierro al rojo vivo clavadas en cada una de sus órbitas oculares, siendo la fuente del cerebro hirviendo mencionado anteriormente. Exhalar. Parece que estás teniendo algunos problemas ahí. Aspirar. No me ignores, idiota. Sé que puedes oírme. Tus oídos son la parte menos dañada que tienes por encima de los hombros. Ignora al idiota que cree que las voces mentales se oyen con los oídos. Puedes soportar que tu cráneo se convierta en un crisol, puedes soportar esto. Jaja. Bueno, para ser justos, dudo que alguien pueda hacerte algo mejor que lo que ya te has hecho tú mismo. La ironía es solo un poco intencionada. En realidad es impresionante. Pero, respira o. Exclamación de apertura e interrogación de cierre, exclamación de cierre, contuvo la respiración cuando una oleada de maná nauseabundo pulsó en las cavernas, sorteando las barreras de Caster y golpeándolo por sorpresa, junto con todos los demás, en el estómago. Con la visión periférica, lo suficiente para que sus ojos lo captaran, notó que sus copias de Igalima se agrietaban longitudinalmente y que partes de la montaña que se encontraba encima se derrumbaban, provocando que miles de toneladas de rocas cayeran al azar sobre el campo de batalla, afectando tanto a amigos como a enemigos. Ambos sabemos que no soy una persona cualquiera. El monstruo, con su satisfacción repugnante, ya ni siquiera se parecía a Archer. Parecía más bien una montaña hinchada de lodo, carne y cuchillas corruptas y sombrías, que otra cosa, vagamente moldeada con la forma de un ser humano. Y de alguna manera, conservaba la misma sonrisa desagradablemente molesta. ¡Qué halagador! ¿Te diste cuenta? Ahora medía 5 metros de altura y no parecía que fuera a dejar de crecer en un futuro próximo. Pero seguía sin moverse. ¿Por qué debería? Estoy disfrutando del espectáculo, igual que tú. Boom 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 boom. 100 espadas sagradas de distinta calidad y resistencia surcaron el aire al triple de velocidad que cualquier otro proyectil lanzado desde el mármol de la realidad, directamente hacia la abominación, que alzó los brazos en defensa. Las que clavaron los clavos en el monstruo se hundieron profundamente, mientras que el resto empalaron y destrozaron el suelo corrupto a su alrededor. Durante unos breves segundos, la naturaleza divina de las armas eliminó la suciedad y la corrupción lo suficiente como para dejar al descubierto la piedra subyacente, antes de que la contaminación las volviera a invadir y recuperara su dominio. Solo las herramientas divinas más poderosas no se corroían inmediatamente, convirtiéndose en maná y óxido en cuestión de segundos. TCH. Grosero. El monstruo bajó los brazos, sacudiéndolos como si se estuviera librando de un leve entumecimiento, mientras las cuchillas caían de su carne cancerosa en pedazos desordenados. Shirou no se creyó la farsa ni por un segundo. Aspirar. Sinceramente, luchar contra Gilgamesh era más tolerable que esta molestia, aunque el rey de los héroes probablemente ya habría destruido todo en esta caverna. Oye, eso es muy cruel. Es cierto, pero cuando madure del todo, incluso yo podré enfrentarme a ese ego andante de frente. Y no te hagas el noble conmigo cuando ambos sabemos que ese idiota te trató con guante de seda hasta el final. No necesito los recuerdos del guardián contrarrestante para saber eso. Saber luchaba contra su yo más joven. Lo mismo ocurría con Rider. Lancer y Bartomeu se enfrentaban a los servidores de las sombras menores que se acercaban demasiado. Assassin estaba luchando contra Iri al otro lado de la primera Igalima, y prácticamente estaba aniquilando a todo lo demás. No sabía por qué los servidores de las sombras no intervenían en su pelea, pero no se quejaba. Uf. Amor.
Si hay algo que haya hecho que los héroes de la historia hagan más estupideces que su orgullo, es el amor. Bueno, el amor y los dioses. Pero aparte de mí y un par de locos que andan por ahí metidos en sus propios agujeros por todo el planeta, esos idiotas ya no están. Supongo que eso te hace aún más especial, ¿no, imbécil? Suponía que quedaba suficiente de la Irisbiel original como para intentar darle a su marido la oportunidad de arreglar las cosas en sus propios términos privados, sin interferencias externas innecesarias. Ahora solo estás siendo un imbécil. Exhalar. Shirou no apartó la vista de Angra Mainyu. No podía apresurar lo que estaba sucediendo. Su cuerpo era un desastre debido a las docenas de veces que había sido empalado, física y mentalmente, desde que entró en la caverna. Dispararle a Balmung 2 veces seguidas sin la preparación adecuada tampoco le hizo ningún favor a su brazo ni a su rostro, a juzgar por la falta de dolor. Aunque se hubiera recuperado de las heridas, su capacidad para combatir eficazmente sobre la marcha estaba completamente mermada. Lo mejor que podía hacer ahora era proporcionar apoyo de artillería a distancia, mantener a raya al grueso de las tropas de Avenger y esperar a que los demás encontraran una oportunidad para cambiar el rumbo de la batalla. ¡Ay, qué decepción! Y yo que pensaba que serías tú, como siempre, el que sacaría un milagro brillante y punzante de la manga. Pero claro, ¿por qué debería esperar a que la cena esté lista y no pasar directamente al postre? La cueva retumbó, aunque probablemente solo Shirou se dio cuenta de que no era por malicia, sino por una risa de pura alegría. Después de todo, ya sabes lo que se supone que debe hacer el deseo de Emilia. Adelante. Mátame. Devuelve el espíritu maldito y corrompido de este guardián contrarreloj a la raíz. Con recuerdos y todo. Incluso me quedaré quieto para que me des el golpe final si quieres. Sácatelo de encima. ¿Lo entiendes? Frunció el ceño. El molesto monstruo tenía razón en ese sentido. Matarlo imprudentemente solo causaría problemas de una magnitud catastrófica, mucho mayor de lo que describían las notas de su padre. Técnicamente, Angra Mainyu ya estaba en el trono de los héroes, pero lo que había allí era más bien un registro o una plantilla de todos los males del mundo que la infección en sí. Era como un libro cuidadosamente ordenado y archivado que enumera los ingredientes y las instrucciones de un plato, en lugar de contener la comida en sí, que en ese momento corría el riesgo de ser esparcida por toda la maldita biblioteca. El hecho de que una persona creara un virus informático en un sistema específico no significaba que dicho sistema fuera inmune a él si se manejaba incorrectamente. Maldito cabrón. No podía matar a Archer de una vez por todas sin que esa maldita cosa se interpusiera en su camino. Fue en ese momento cuando la sonrisa casi perpetua de Avenger, con sus dientes afilados como espadas, se transformó lentamente en un ceño fruncido de enfado. Aspirar. Sabes, he sido más que generoso contigo, considerando que estamos intentando matarnos mutuamente. Y soy muy consciente de lo trastornado que estás a estas alturas. Pero estoy empezando a perder la paciencia con que sigas tratándome como una simple molestia comparado con el bastardo que uso como marioneta. Shirou presentía que todo iba a salir mal segundos antes de que sucediera. La boca de Avenger se abrió de par en par con un chasquido repugnante, convirtiéndose en un agujero perfectamente circular bordeado de dientes que apuntaban hacia adentro. Un vacío agujero negro perfectamente circular que creció y creció y creció, hasta que... Caster. Por favor, dime que tu campo delimitado puede soportar lo que sea que esté a punto de suceder. Rin no se molestó en ocultar sus pensamientos en lo más mínimo, mientras lo que parecía ser el enorme agujero corrupto del Santo Grial mismo se manifestaba dentro de un anillo de hojas contaminadas, cargándose con niveles incalculables de maná por segundo. ¡Boom! Cualquier respuesta de Caster quedó completamente ahogada por la explosión cataclísmica que Avenger lanzó directamente contra ellos. Un pozo de maná espeso, concentrado y maldito, más oscuro que la propia caverna, consumió todo a su paso, abriéndose paso a través de Igalima mientras se precipitaba para aniquilar a los maestros que resistían en la retaguardia. Exhalar. Si hubiera tenido más tiempo, podría haberlo contrarrestado con Balmung. Si su cuerpo no hubiera quedado destrozado, podría haber usado a Avalon para resistir el ataque, salvando al menos a dos de los demás que estaban con él. Pero ninguna de las dos opciones era viable.
No estaba en condiciones de reaccionar a tiempo. Afortunadamente, justo antes de que su propia existencia fuera borrada de la existencia, una figura borrosa pasó velozmente junto a él, con un rayo en la mano. No tenía que hacer nada. Fragarach. El puño de Bassett Fraga McRemitz se estrelló contra la espalda del Joker asesino, y la causalidad se distorsionó en un abrir y cerrar de ojos. El que atacó último, golpeó primero. Shiro gritó de dolor y sorpresa, y por un breve instante temió que le explotaran en el cráneo al ver cómo el tiempo y el destino mismo se reescribían literalmente. Vio a Fragarach retroceder y atacar primero, atravesando el pecho de Avenger como una bala de cañón a la velocidad de la luz a través de toda la caverna con la fuerza de un noble fantasma de rango A y perforando por completo su cuerpo corrupto. Vio como la existencia misma de la titánica explosión de maná se extinguía, literalmente abortada desde la causalidad hasta la inexistencia, mientras el monstruo retrocedía sorprendido y dolorido, el poder acumulado que debería haber estado dirigido hacia ellos rebotando sobre sí mismo y obligando a la mitad superior de la abominación a implosionar sobre sí misma. Para él, solo serían un par de episodios menores de daño cerebral que añadir a la lista más adelante. Si es que lograba recordarlos. Una oportunidad. Caster, ni mucho menos tan sorprendida como Rin y Sakura por la salvación de Bassett, vio inmediatamente una oportunidad y comenzó a canalizar maná a través del cuerpo de Luvia. Espera. Espetó Shirou, haciendo que la Servant vacilara justo antes de poder ejecutar su hechizo. No me digas que no estás lo suficientemente preparado para acabar con él a estas alturas. Le espetó Caster casi con un gruñido. Aspirar. No se ha quedado atónito. Es una trampa para echar a perder todo lo que hemos conseguido. ¿Qué? Rin miró a Shirou con incredulidad antes de concentrarse en Avenger. ¿Hablas en serio? La mitad de su cuerpo ha quedado destrozada por eso. Ay, vamos. ¿Tanto te costaba seguir el juego un poco más? La abominación, que había quedado arqueada hacia atrás en un montículo mutilado, se enderezó rápidamente y regeneró su cabeza y torso superior, que volvieron a sonreír como si se burlara de su propia broma, restándole importancia al daño que acababa de sufrir. Supongo que con eso basta como respuesta. Caster hizo una mueca, molesta consigo misma por haber caído en la trampa. Por lo visto, hará falta algo más que eso para tratar con él adecuadamente. Sakura apoyó una mano reconfortante sobre el hombro de su hermana. Gracias por salvarme, Nee-san, le dijo a Bassett mientras, simultáneamente, generaba varias copias de Fragarach en forma de bola de plomo a partir de su Reality Marble para que ella las usara y reabasteciera. No puedes seguir así para siempre. La ejecutora fue directa al grano, sin perder tiempo en trivialidades. Ni siquiera se molestó en comentar lo fácil que le resultaba controlar mentalmente las bolas de metal que ahora flotaban alrededor de sus hombros mientras se ajustaba los guantes. Tampoco pareció percatarse de cómo su maná parecía saltar sin esfuerzo entre las 5, mientras éstas comenzaban a transformarse lentamente en espadas cortas flotantes. Exhalar. Seguiré el tiempo que sea necesario. Frunció el ceño. ¿Y cuánto tiempo más durará esto con todos nosotros aquí? Replicó Caster, tan complacida como él. Tal como estaban las cosas, incluso si ella estuviera allí en persona o si de alguna manera invocaran a Berserker para luchar con ellos en ese preciso instante, no cambiaría mucho su situación. Avenger simplemente manifestaría más servants para contenerlos a todos. Probablemente a estas alturas tú lo sepas mejor que yo. Aspirar. Flexionó la mano derecha. Estaba empezando a recuperar algo de sensibilidad. Me dolió. Bien. Necesito aislar mi mente de cualquier influencia externa. Necesito pensar. ¿Por fin te lo estás tomando en serio? No podía distinguir si era Archer o Avenger quien intentaba molestarlo. Tampoco sabía cuál de las dos le irritaba más. El silencio que se apoderó del mundo mientras la magia de Caster hacía su trabajo fue casi un cambio bienvenido. Caster. Lancer. Saber. Rider. Tenía todas las piezas. Arquero. Vengador. Angra Mainyu. Un saber más joven. Un Rider más joven. Él sabía dónde estaban ubicados todos. A él. Rin. Luvia. Bassett. Marjata. Sakura. Lorelei. Sabía dónde estaban ubicados todos. Dónde residían sus especialidades.
Avalon, Excalibur, Fragarach, Gaevol, Enkidu, Caliburn y Galima. Kiritsugu, Maya, Natalia, también conocido como Maná. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿En qué se centraban? ¿Cómo luchaban? Exhalar, su objetivo final. ¿Y cómo podría lograrlo? Su mente estaba inusualmente tranquila. Oh, boom, boom, boom. Una mancha negra y marrón se movía entre la oscuridad, manteniéndose justo por delante del bombardeo de cegadoras ráfagas blancas de energía pura que siempre estaban a punto de aniquilarlo por completo si alguna de ellas lo alcanzaba. Vaya, vaya. Es un poco tarde para decirlo, pero nunca te había visto tan activo y en movimiento, Kiritsugu. La verdad es que me molesta un poco que nunca me hayas mostrado esta faceta tuya. Irisbiel soltó una risita con una sonrisa un tanto exagerada. Si lo hubieras hecho, tal vez podrías haberme encontrado a tiempo durante la Cuarta Guerra. Fue una burla barata y ambos lo sabían. Inútil, además. Incluso si la hubiera salvado de Kirei, ya estaban comprometidos a sacrificarla para el ritual, sin saber de qué se trataba hasta que fue demasiado tarde. El resultado final no habría cambiado. Estallido. El rifle contender iba dirigido hacia ella y fue disparado en un abrir y cerrar de ojos. Justo a tiempo para que uno de los pájaros de Irisbiel se retorciera hasta adoptar una forma completamente nueva, un escudo, y se interpusiera en su camino. Sonido metálico. La bala se deformó al impactar contra la superficie y cayó al suelo sin causar daño alguno. Eso no significaba que Irisbiel se hubiera quedado quieta, ya que se deslizó hasta detenerse a 20 metros de distancia, arrastrada por uno de sus hilos de maná brillantes. ¡Pay! Otro disparo normal. Te quedaste sin balas de origen cuando no estaba mirando, Kiri. ¡Boom! ¡Boom! No respondió, en parte porque no quería y en parte porque estaba demasiado ocupado esquivando los ataques de dos de los familiares de Iri que aún lo acosaban. Esa era la tercera vez que esquivaba de esa manera, usando sus hilos mientras bloqueaba con fuerza sus balas con un arma familiar. El tiempo que tardaba una bala de origen en explotar era suficiente para que ella saliera del radio de la explosión, pero ella misma no era lo suficientemente rápida como para reaccionar y esquivar una bala sin bloquearla. Era su respuesta al juego mental que él tenía con el contender sobre qué bala está disparando. Su manera de lidiar con ambas opciones simultáneamente. Su única manera. Auge. Se agachó para esquivar una explosión de maná puro de tal intensidad que hasta ahora solo creía que Caster podía producirla con tanta facilidad, moviendo su cuerpo al doble de su velocidad normal. Iri tenía 4 familiares. 2 ofensivos. 2 defensivos. Todos semiautónomos. Reservas de maná casi ilimitadas. Y propiedades curativas increíbles. Solo un único golpe crítico decisivo podría acabar con ella. Estallido. Otro escudo. Otra bala impactada. Otra esquiva con ayuda de cables. Los familiares reaccionan ante el peligro inminente más rápido que ella. No puede seguirle el ritmo y, en cambio, reacciona a las acciones de ellos. Triple aceleración. ¡Zas! ¡Bam! ¡Boom! Apenas había aumentado su velocidad durante 2 segundos. Tiempo más que suficiente para colocarse detrás de ella antes de que pudiera defenderse de forma convencional. No fue suficiente. La taumaturgia detrás de los familiares era mejor de lo que pensaba, o bien el absurdo maná que contenían impulsó su rendimiento mucho más allá de lo esperado y se topó con un muro antes de que él pudiera siquiera llegar a la mitad del camino hacia ella. Se inclinaba por la segunda opción, teniendo en cuenta que estuvo presente cuando Iri aprendió a fabricarlas, y que nunca antes había rebotado literalmente contra esas malditas cosas. Por suerte, fue más rápido que ellos en el seguimiento del ataque. Apenas logró escapar antes de que la maraña de cables intentara atraparlo. Oh, eso fue sorprendente. Es realmente difícil seguirte el ritmo así, Kiri. Irisbiel dio un respingo al oír el choque a sus espaldas, girándose con una expresión de genuina sorpresa, aunque su sonrisa nunca desapareció. Sus espíritus familiares revoloteaban ahora más cerca de ella, dificultando el acercamiento. Hubiera sido fácil usar una bala de origen en uno o dos de ellos y usar a los demás para inmovilizarla con sus propias defensas. Estallido.
Uno de los seres familiares se transformó en un escudo, mientras que otro se elevó en el aire, arrastrándola mediante una cuerda con la misma rapidez que antes. Otra babosa impactada cayó al suelo sin sufrir daños. Sí, claro. Como si fuera a caer en esa trampa tan obvia. Maldita sea, Kiri. Deja de alargar esto y de comportarte así. El mundo está en juego y tú solo haces lo mismo una y otra vez. Le gritó Irisbiel casi como si lo estuviera regañando por alguna manía suya. El contendiente se desvaneció en su capa y reapareció segundos después, apenas perceptible mientras volvía a moverse entre las ráfagas de maná de los otros familiares de Iri. Se lo toma muy en serio porque el destino del mundo está en juego. Un solo error sería catastrófico. Iri era fuerte. Mucho más fuerte que él. Luchar de forma convencional le costaría la vida sin duda alguna. Él no peleaba de forma convencional. Su muñeca se movió casi con pereza, y una granada sobrecargada salió disparada por el aire directamente hacia ella. Y lo que es más importante, lo hizo mientras los otros tres familiares seguían en el suelo concentrados en Kiritsugu. Aceleración X. La noticia la alcanzó mucho más rápido de lo esperado, prácticamente apareció de la nada justo delante de ella, y por un instante Irisbiel pareció realmente asustada al darse cuenta apenas de lo que estaba a punto de suceder justo antes de que explotara la munición. Auge. Kiritsugu, idiota. El grito frenético de Iri mientras su familiar volaba a velocidades para las que claramente no estaba preparada para evitar la explosión habría sido cómico si la situación no hubiera sido tan grave. No respondió, más preocupado de nuevo por los familiares que reanudaban su ataque. 2 para atacar. Una para defensas estándar. Y otra para una defensa personalizable para situaciones imprevistas, a la que dedicaba más tiempo. Una configuración equilibrada y razonable, considerando todo, especialmente con el poder que les imprimió. Destruir una con una bala de origen no serviría de mucho, ya que la reemplazaría segundos después siempre que tuviera espacio para concentrarse. Pero, eso es todo. Intentaba ser amable y mantener las cosas sencillas, esperando que encontrarás rápidamente la manera de vencerme con una bala bien colocada en la cabeza o algo así, pero si tanto quieres hacer explotar a tu esposa, tendré que cambiar las cosas también. Era difícil saber si estaba realmente enfadada o no, incluso con las quemaduras en la cara que aún no habían sanado del todo. Irisbiel tenía una amplia gama de maneras de mostrar su disgusto, desde infantiles hasta maduras, dependiendo de su estado de ánimo. Él las había visto todas, pero este estado alterado la tenía tan confusa que dudaba que ella misma supiera lo que sentía, aparte de frustración. Más confusión entonces. Bien. Un destello plateado y carmesí captó su visión periférica. Luego otro desde la otra dirección. 2 desde el frente. 7 desde el lateral. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Se estremeció ligeramente al sentir que se cortaba la mano mientras se movía. Y entonces se tambaleó hacia un lado, mientras su otra mano tiraba de él contra su voluntad. Con un violento forcejeo, se liberó, arrancándose casi 1/3 de la piel de la mano y casi el dedo meñique junto con ella. Frunció el ceño y miró a su alrededor. Rastros de cuerdas corruptas se retorcían y movían como si tuvieran vida por todo el campo de batalla, elevándose desde el suelo de piedra como serpientes que despiertan. Detrás de todos ellos, hundiéndose lentamente en el suelo, Irisbiel lo miró con un brillo frío en los ojos, mientras hilos se extendían desde sus manos extendidas, como si fuera una efigie religiosa, con una variedad de familiares voladores detrás de ella. Estaba rodeado. La trampa había sido tendida con mucha antelación. Innumerables cuerdas cubrían el suelo a su alrededor, impidiendo cualquier escape fácil. Ya fuera destrozado por los cables o hecho pedazos por sus familiares, desde fuera, su derrota era inminente. Si tú no te tomas esto más en serio, Kiritsugu, entonces lo haré yo. Kiritsugu no dijo nada. Simplemente agitó ligeramente la Thompson Contender en su mano, recordándole su existencia y la amenaza que representaba. Un simple roce de una bala de origen contra las roscas sería catastrófico. Lo único que tenía que hacer era vencer las probabilidades casi imposibles de acertar a una de esas cuerdas con una bala.
Era una condición de victoria que ambos podían reconocer sin pronunciar una sola palabra. Movió los brazos, removiendo el nido de víboras delgadas como agujas. Y comenzó el final. Oro. Clan. Boom. TCH. Saber retrocedió, reflejada en su contraparte, mientras sus espadas chocaban violentamente una vez más. La copia corrupta de Caliburn se hizo añicos en el agarre de Alter antes de que se detuviera, pero fue reemplazada por otra con una petición silenciosa y una mano extendida un instante después. Demasiado rápido para que Saber pudiera reaccionar. Nos queda poco tiempo. Las palabras de Shirou resonaron en su cabeza, una pregunta tácita que requería una respuesta definitiva mientras su comunicación se restablecía. Cualquiera que fuera la razón por la que había silenciado la comunicación había desaparecido, lo que significaba que probablemente actuaría pronto. Superarla y atacar a Avenger será difícil, admitió, con su espada lista para atacar de nuevo. El problema era multifacético. Ganar no era el problema. Tenía ventaja en casi todos los aspectos. Los inconvenientes radicaban en que Avenger podía manifestar otra copia de su yo joven y retorcido casi al instante, y en que Saber necesitaba conservar suficiente maná para atacar a Avenger después. Solo, señaló Shirou con objetividad. Frunció ligeramente el ceño. Su orgullo rugía de furia ante la idea de necesitar ayuda para lidiar con esa copia frustrante e innoble de sí misma, cuando sabía que podía vencerla con el tiempo suficiente. Era como si estuviera luchando contra Diarmuid otra vez, solo que esta vez su maestro tuvo la decencia de hacerle saber que quería intervenir antes de hacer algo que le dejaría un sabor horrible en la boca durante semanas, eso y todo el asunto del destino del mundo. Disminuyendo la velocidad. No sabía que mi yo del pasado se había descuidado tanto al final. No me extraña que Camelot cayera. Al ver su disgusto, la corrupta Lily se burló con un atisbo de satisfacción, mientras Caliburn se rompía de nuevo en sus manos. Que así sea. El niño necesitaba experimentar el fracaso de una forma u otra. Además, técnicamente ya recibía ayuda externa con esas copias de Caliburn. Ojo por ojo, diente por diente. Shirou no necesitó palabras. Podía sentir su creciente enfado y su firmeza en su decisión, del mismo modo que ella percibía su seca diversión y satisfacción por el hecho de que hubiera elegido. Ella experimentó un clic metafórico en su conexión. No como si se apagara un interruptor, sino como si una espada se moviera ligeramente en su vaina. Su amo había ideado otro plan absurdo. Y ya lo había puesto en marcha. Sigue presionándola. Sabrás cuándo moverte. No le dio ningún consejo específico, lo que más o menos significaba que debía seguir luchando contra el clon retorcido hasta que ocurriera algo obvio. ¡Zas! Oro se enfrentó a Oro una vez más. Ambos espadachines danzaban uno alrededor del otro con ferocidad, casi imitando a la perfección la técnica y el estilo del otro. Solo un verdadero espadachín sería capaz de percibir las sutiles diferencias. Mientras que los golpes de uno eran más pulidos, precisos y firmes, los del otro eran más temerarios, derrochando más energía en un estilo arriesgado y de gran recompensa para abrumar a su oponente. Tras 5 segundos más de intercambios, volvieron a sus posiciones originales debido al retroceso de sus espadas al dispararse, y otra Caliburn se hizo añicos en las manos del Alter. Por el rabillo del ojo, vio una mancha azul que se lanzó a través del caos con un rugido casi jubiloso. No a ella, ni a su contraparte, ni siquiera a Vengador, sino... Ga. Sas. Justo contra la contraparte más pequeña de Rider, tomó por sorpresa a la oponente de aspecto más joven y la lanzó casi hasta la mitad de la caverna, lo que resultó en un cráter en las paredes que era visible incluso en la oscuridad abisal en la que estaban luchando. Si la situación no hubiera sido diferente, tal vez habría sentido lástima por el sirviente con mentalidad infantil. Lancer no era de los que se contenían, sin importar a quién se enfrentara. Normalmente no me meto con los niños, pero algo me dice que, siendo tan joven, puedes aguantarlo, Rider. No todos los días tengo la oportunidad de darle una paliza a un ser divino de verdad. Lancer hizo girar su lanza como un abanico antes de arremeter contra varios proyectiles perdidos y noble fantasmas más débiles dirigidos hacia él. El ciclista no respondió. ¡Zas! Y corrió a toda velocidad de vuelta hacia donde estaban los Masters. ¿Qué eres? Oh, maldito tacaño, así que esa es tu jugada.
Avenger inclinó la cabeza hacia un lado, su sonrisa se transformó ligeramente en algo más molesto que otra cosa, y levantó uno de sus brazos empapados de barro, ahora más grande que todo el cuerpo de Berserker, preparándose para contraatacar lo que fuera que estuviera a punto de suceder detrás de ella y lo arrojó al suelo. La extremidad arrojó innumerables grumos repugnantes de lodo hacia el área detrás de ella como una lluvia de balas fundidas más rápidas que los nobles fantasmas que se lanzaban por encima, ya sea ensartando o infectando a todo lo que tuviera la mala suerte de interponerse en su camino. Un ataque de amplio alcance, claramente dirigido a lo que fuera que estuviera ocurriendo a sus espaldas. Un ataque que Rider estaba en la trayectoria, a juzgar por el tintineo de las cadenas a sus espaldas. Eso fue lo máximo que pudo conseguir antes de que Alter Lily volviera a la ofensiva, con más agresividad que antes. Eso hizo que el niño se volviera descuidado. Bloquear el golpe potenciado de Caliburn fue difícil y le provocó temblores en los brazos. Fue un poco más de la mitad de intenso que intentar hacerlo contra uno de los golpes más fuertes de Berserker. Si la niña hubiera luchado correctamente, podría haber logrado asestar un golpe de refilón a su yo adulto en lugar de descargar casi todo su poder inútilmente sobre el suelo de piedra a su lado. Su réplica fue rápida y despiadada, atravesando el pecho y el bíceps de Alter sin esfuerzo, incluso cuando éste intentaba retroceder y esquivarla. Sangre negra y roja volaba por el aire, iluminada por la luz dorada de sus espadas. Un golpe decisivo y devastador en la mayoría de las circunstancias. ¡Ah! ¡Sas! ¡KHH! Alter giró con el golpe y, aprovechando el último vestigio de integridad de la hoja en su mano, usó el impulso para intentar golpear a Saber con ambas manos, obligándola a protegerse a su vez con Excalibur. La fuerza desviada del impacto se estrelló inmediatamente contra el suelo a sus pies, creando un cráter de al menos 10 metros de diámetro. A esa distancia, Saber pudo ver cómo la herida en el pecho de su oponente se cerraba en tiempo real. Avalon. Incluso una copia de ella era un factor decisivo en la batalla que no podía ignorarse en manos de Arthur y Pendragon. Lo que no esperaba era que Alter desechara la espada destrozada que tenía en las manos antes incluso de que el impacto del golpe hubiera terminado de arrasar el campo de batalla, agarrara una nueva y reanudara el ataque con toda su fuerza en un solo movimiento. Esta vez le tocó a Saber retirarse, aunque le molestaba tener que hacerlo contra una oponente tan imprudente. Sus extremidades aún estaban temblorosas por haberse defendido directamente del último golpe. Lo mejor que pudo hacer fue desviar el brillante rayo del siguiente ataque lo mejor que pudo mientras esquivaba para cubrirse. Esquiva hacia tu izquierda. ¡Ah! ¡Para, idiota! Y además por el instinto que por el razonamiento, Saber obedeció de inmediato la orden de su maestro, a pesar de que eso la dejaría expuesta al ataque de su enemigo. Por otro lado, Alter Lily no mostró tal reacción instintiva ante las órdenes de Avenger y continuó atacando con un broken noble fantasma. Y como tal, Fragarach. Exclamación de apertura e interrogación de cierre, exclamación de cierre, golpear. Hijo de puta. El golpe más fuerte de la sirvienta murió antes incluso de empezar, y un pequeño agujero apareció en su pecho, justo donde se encontraba su corazón, atravesando directamente su armadura. Eso y la expresión de asombro en el rostro de la chica fue todo lo que se pudo ver antes de que la sirvienta corrompida se desplomara de bruces sobre su cara. Saber parpadeó con ligera sorpresa, echando un vistazo rápido hacia atrás para ver a Basset aterrizando a poca distancia, con Rider más atrás con sus cadenas extendidas al máximo. A juzgar por las marcas de quemaduras ennegrecidas en sus cuerpos, ambas mujeres parecían haber tenido días mejores. Todo encajó a la perfección. Lancer intercambió posiciones con Rider. Rider alcanzó a Basset con su mayor velocidad y la lanzó por los aires con sus cadenas. El noble fantasma de Basset funcionó contra Alter, ya que este había llevado a Caliburn al límite durante toda la pelea, lo que les proporcionó una solución rápida al problema. Una vez más, la mayor fortaleza se había convertido en la mayor debilidad. Si hubiera tenido un momento libre, Saber se habría tomado un instante para disfrutar de la alegría por el mal ajeno. Pero no lo hizo. Era hora de ponerse a trabajar. Excalibur ardía en oro, e iluminaba la caverna por completo. ¡Oh! ¡Chac chac!
Ignorando las amenazas que lo rodeaban, Kiritsugu apuntó el contender no hacia las nuevas amenazas, sino directamente hacia Irisbiel. Eso ya no funcionará, Kiritsugu, le gritó su esposa mientras movía las manos para asfixiar y destrozar a su marido en pedazos, mientras uno de sus familiares volvía a tomar su posición como escudo. Ella esperaba que el arma se disparara. Esperaba que su familiar explotara. Ella esperaba que su marido muriera de nuevo. FWWWP. Ella no esperaba que su marido levantara el otro brazo y sacara una espada de su capa, que sostenía en la mano libre. Una espada corta, oscura y curva, con venas que parecían circuitos y que brillaban con su maná, y la misma maldición que fluía a través de su propio ser. Al ser un artefacto creado a partir de su cadáver y contaminado con la maldición de un dios auténtico, ya era un código místico de una calidad excepcional para la era moderna. Sin embargo, en sus manos, las del espíritu heroico Kiritsugu Emiya, su potencia se elevó a la de un pseudo noble fantasma. Irisbiel había subestimado a su marido. Ella era más fuerte que él. Ella era más poderosa que él. Ella lo había matado. Pero fue él quien le enseñó a luchar. Él le enseñó todo lo que sabía sobre el tema. Pero eso no significaba que le hubiera enseñado todo lo que sabía. Fue él quien le enseñó a Irisbiel cómo colocar trampas con sus cables en cuanto empezó a entrenar en su uso. Cómo planificar, posicionar y dosificar cada trampa y cada arma letal oculta. Para ser sincero, con la cantidad de maná que tenía a su disposición, él esperaba que la usara para algo más que construcciones rutinarias desde el principio de su encuentro final. El hecho de que no revelara sus intenciones antes fue casi decepcionante, ya que lo único que hizo fue darle más tiempo para maniobrar. Así que, mientras Irisbiel suponía que él no había visto sus hilos en el suelo, casi invisibles contra el oscuro piso de piedra, y se concentraba por completo en exhibir su contender en su mano dominante, él había estado cortando, marcando y maldiciendo la trampa mal escondida con la hoja en su otra mano. La hoja apenas se ocultaba bajo su abrigo mientras se movía a gran velocidad, rozándola ligeramente contra el suelo todo el tiempo. Las velocidades que había confirmado eran demasiado rápidas para que ella pudiera seguirlas. Y el resultado final. Un último trabajo, Mailla. La maldición de atadura surtió efecto instantáneamente. Grieta. Exclamación de apertura e interrogación de cierre, exclamación de cierre. Las olas de líneas afiladas como navajas, que fluían libremente, se retorcían instantáneamente en un enredo inútil desde cualquier ángulo visible. Chirrido. Incluido el familiar que había defendido a Irisbiel de su ataque personal apenas un minuto antes. Si la pobre criatura hubiera sido de carne y hueso, su cráneo habría sido atravesado por al menos otras 7 partes de su cuerpo antes de que su cadáver cayera al suelo. Uno menos. El camino estaba despejado. ¿Qué acaba de? Estallido. No le dio tiempo a reaccionar, y mucho menos a terminar su frase, ya que el contender disparó. Irisbiel apenas reaccionó a tiempo. Uno de sus familiares libres restantes la apartó del escudo como de costumbre. Auge. El escudo protector se retorció en el instante en que la bala impactó su superficie, el maná brotó por un breve instante antes de que la construcción implosionara sobre sí misma con la misma violencia con la que su cuerpo había sido destrozado el instante anterior. 2 abajo. Bala de origen. Sus ojos se abrieron de par en par, entre la sorpresa y la alarma, mientras su cuerpo salía disparado aún más lejos, impulsado por el retroceso de la explosión. Si Kiritsugu finalmente estaba usando esas balas ahora, entonces debía estar seguro de poder derrotarla en los próximos movimientos. Tenía que reaccionar correctamente. Tenía que seguir moviéndose y actuando. Tenía que mantenerlo a la vista y griega. Porque tiene un rifle de francotirador en la mano. En los breves instantes transcurridos entre el disparo de su contender y la explosión, Kiritsugu había vuelto a cambiar de arma por algo completamente sin precedentes. El Waltero A2000. Un rifle de francotirador super pesado de edición limitada, adelantado a su tiempo. Solo se fabricaron 172 unidades.
Un equipo altamente flexible y personalizable que podía disparar munición del calibre 300, a diferencia de la munición 30-06 Springfield que usa su contender personalizado, aunque el calibre de la munición sea relativamente el mismo. O balas que, hipotéticamente, hubieran sido personalizadas de forma mística para encajar y dispararse desde ambos, en caso de ser necesario. Por ejemplo, si necesitara disparar dicha bala con un poco más de precisión a mayor distancia para alcanzar su objetivo. O si necesitaba disparar varias balas de un tipo específico más rápido de lo que podía recargar su contender. Hipotéticamente, Irisbiel palideció al ver que todas las miradas se dirigían hacia ella. Su estructura familiar libre restante se movió para defenderse. Bala de origen. Estallido. Su cuerpo se sacudió y comenzó a caer, no porque la golpearan, pero porque ella no era el objetivo de Kiritsugu. El objeto familiar al que estaba apegada, que había utilizado para evitar la explosión hacía apenas unos instantes, se retorció instantáneamente en una bola deformada y comenzó a brillar violentamente con poder. Mi auge. Son 3. Una segunda explosión masiva, comparable a la de un noble Fansam de primer nivel, sacudió el campo de batalla en cuestión de segundos, esta vez con Irisbiel atrapada justo en el centro de todo. Una sombra parpadeó, recorriendo a toda velocidad la circunferencia de la devastación, dando vueltas alrededor de la locura varias veces por segundo como un tiburón enloquecido. Era como si intentara detectar un instante de debilidad o fallo en la luz misma. Se zambulló justo cuando la explosión comenzaba a disiparse. Kiritsugu. Cubierta de innumerables cortes y quemaduras por todo el cuerpo, Irisbiel parecía más una macabra víctima de tortura que la belleza que había sido momentos antes. Se podían ver varios de sus huesos en el pecho y las extremidades, donde sufrió los peores daños, lo que evidenciaba aún más la brutalidad de la reacción. Y sin embargo, seguía allí de pie, irradiando poder y furiosa más que nada. Más importante aún, permaneció de pie, acunada y enjaulada por su último familiar, que había sido modificado y actualizado con múltiples cabezas y picos, como una reinterpretación aviar de la legendaria Hydra. Y todos ellos estaban a punto de lanzarle la misma cantidad de ráfagas de maná. Comparada con la montura de un servant de clase jinete, tendría suficiente maná y potencia como un corcel de rango A, aunque carecería de versatilidad. Era una construcción centrada exclusivamente en la potencia bruta, que obligaría a todos los Evans, excepto a los mejores en combate cuerpo a cuerpo, a detenerse un instante para determinar la mejor estrategia. Kiritsugu ni siquiera disminuyó la velocidad. En cambio, una de sus manos apenas parpadeó a la luz. Aceleración X. Una mancha negra atravesó el espacio entre el sirviente y el familiar modificado en exceso, atravesándole el pecho. Descansa, Mailla. Ya. La espada se hizo ánicos. El cuerpo del titánico familiar se desplomó instantáneamente en el punto de contacto, totalmente incapaz de resistir la maldición que se le había impuesto, convirtiéndose en nada más que una maraña de alambres y maná. Y esos son 4. Y, para su desgracia, Irisbiel se encontraba justo en medio de todo. Sus brazos no podían extenderse más de lo que ya estaban, y su cuerpo de la cintura para abajo ni siquiera podía verse a través del enredo en el que estaba atrapada. Su carne ya estaba medio curada y, sin embargo, eso no era un factor crítico para su magia, ya que los pocos hilos de alambre que aún no se habían enredado se retorcían a su alrededor como serpientes protectoras. Kiritsugu. Gritó una vez más, con los ojos brillando con una locura que, en todo caso, era una mezcla explosiva de su dolor físico, angustia emocional y la locura inyectada por Angra Mainyu. Hablando de eso. Alteración del tiempo, el cuerpo de Kiritsugu se encorvó para el sprint final, sus manos se deslizaron fuera de su abrigo, sosteniendo una espada larga carmesí y negra con venas que parecían circuitos recorriendo sus costados. Sin dudarlo ni un instante, apuntó el arma directamente hacia adelante para un ataque tradicional. El hecho de que los hilos que protegían a Irisbiel lo destrozaran no influyó en absoluto en su decisión. El hombre desapareció, y la sangre tiñó el campo de batalla. ¡Oh! ¡Vengador! El rugido de saber se escuchó por toda la caverna mientras saltaba hacia la fusión con su espada resplandeciente de luz dorada que abrazaba a cualquiera que la mirara. Ni de broma.
El monstruo rugió, no por miedo, sino con una rebeldía pura, frustrada y molesta. Con un amplio movimiento de sus brazos, una lluvia de lodo corrupto y fragmentos de fantasmas nobles rotos incompletos se abalanzó sobre ella. Porque estaba poseyendo a Archer, lo sabía. Cada maldita vez se quedaba atascado en el estúpido grial. Fue saber, o alguien que usó esa espada suya tan estridente, quien lo destruyó a él y al contenedor en el que estaba atrapado. A decir verdad, le importaba un bledo saber o cualquier otro artilugio que usara. Ni el hecho de que Gilgamesh fuera un cretino tan pretencioso que ni siquiera se molestaba en hacer el trabajo él mismo. Pero independientemente de si era vengador o arquero, tenía la firme intención de que esta línea temporal fuera diferente. De una forma u otra, la espada de saber era un borrón abrasador mientras desviaba y cortaba los proyectiles que amenazaban con empalarla, destrozarla, maldecirla, hacerla explotar y, a veces, hacerla implosionar. La calidad de su única herramienta era más que suficiente para la tarea, pero aún así tenía sus limitaciones al enfrentarse a una auténtica marea de metralla. La mitad del guantelete de su mano derecha salió volando, y su traje de combate casi tenía más agujeros que tela en cuestión de segundos. Sin embargo, siguió adelante. Su impulso solo se vio ligeramente frenado, y en los próximos instantes, esquiva. Fue únicamente gracias a su inquebrantable confianza en su maestro y a sus instintos extremadamente agudos que reaccionó a tiempo, desviándose hacia un lado antes incluso de darse cuenta de que algo andaba mal. Su cuerpo gritó cuando, en lugar de perforarle el corazón, le perforaron el hombro izquierdo. No desde el frente, por Avenger. Sus ojos se abrieron de par en par al ver una luz dorada y delgada, de aspecto familiar, brotar de su articulación esférica, casi destrozando su articulación del hombro. Pero por detrás, Artoria Alter Lily, jadeante y aún de pie, empuñaba un Calibur destrozado. Tenía un agujero en el pecho. Un agujero significativamente más pequeño en su pecho. Se habían equivocado. Se habían olvidado de la copia de Avalon que estaba en posesión del Alter. Oye. SHNK. Q. Tú. Sin embargo, parecía que no eran los únicos que habían cometido un descuido. Mordred se encontraba de pie detrás del altar, sosteniendo la espada que en ese momento atravesaba el pecho del sirviente, sonriendo con una expresión de profunda satisfacción y casi de locura en sus ojos. Eres una copia barata del viejo, incluso para mis estándares. Atacarlo por la espalda después de que te hagas el muerto es lo mío. Tienes que acabar con él de un solo golpe, si no, no funciona. Si vas a pelear sucio, hazlo bien. KZZZZT. Boom. Gaa. Un violento pilar de relámpagos carmesí surgió de la nada como una bomba, abrazando los ojos de todo aquel que lo vio y casi ensordeciendo a todo ser sensible en las cavernas. Si uno pudiera superar todo eso, tal vez podría ver a Mordred riendo histéricamente durante toda la terrible experiencia, incluso mientras su cuerpo sufría su propio ataque final. Aún así, la guerra no se detiene por nadie. Perdiste tu oportunidad, Saber. Avenger no perdió el tiempo y contraatacó a Saber con más oleadas de metales destrozados provenientes de diversos noble phantasms. Fue un ataque tan devastador que Saber, quien ahora se encontraba en clara desventaja al luchar prácticamente con un solo brazo, no pudo soportarlo hasta que Avalon la curó. Peo. Lancero. Grieta. Kiara. Y yo que pensaba que me mantendrías alejado de las cosas buenas. Con esa única palabra de su maestro, Cuchulain dejó de contenerse contra la contraparte de Rider y casi partió a la pequeña Servant por la mitad con un golpe de lanza con toda su fuerza, aparentemente la lanzó directamente hacia arriba y fuera del agujero que Saber había hecho en el techo de la caverna, como si estuviera jugando al béisbol. Quienes tenían tiempo para presenciar la escena no pudieron evitar estremecerse de lástima. Incluso con sus ojos místicos fijos en él todo el tiempo, no era suficiente para que el pequeño Servant pudiera superar la enorme diferencia que lo separaba en un combate directo. En el instante siguiente, Lancer aterrizó en el suelo sobre sus 4 extremidades, en una salida de corredor. Incluso con una iluminación mínima, nadie podía pasar por alto el regocijo primigenio y crudo que se reflejaba en su rostro al anticipar la violencia que estaba a punto de desatar. Saber no estaba en condiciones de ejercer presión directa sobre Avenger. Gaevold vibraba con un poder brutal y malévolo.
Pero ella no era la única servant de su bando capaz de causar destrucción masiva. Oh, tienes que estar bromeando. Tú eres el plan B. El tono de Avenger era una mezcla confusa de desconcierto y genuina diversión. Tú eres el que está en el cuerpo que sigue siendo destrozado por mi lanza. Dímelo tú. El aire palpitaba mientras los músculos de Lancer se hinchaban y se contraían visiblemente. Antes de que Avenger pudiera decir una palabra más, la luz de Irlanda se puso en marcha. De pronto, se había teletransportado prácticamente a la mitad del campo de batalla, elevándose por los aires con una lanza demoníaca en mano que irradiaba tanto maná que parecía radioactiva. Su posición y velocidad fueron tan repentinas que ni Avenger ni los innumerables sirvientes de las sombras pudieron apuntarle para contraatacar antes de que entrara en acción. Gae, ¿de verdad crees que tu estúpida lanza me hará algo cuando ni siquiera pudo romper a un guardián contraataque a medias? Ante el monstruo florecieron 7 pétalos, retorcidos y dentados en los bordes, que les daban la apariencia de metal fundido. Increíblemente bellos, pero a la vez malvados y ominosos, y cargados de más maná del que Archer jamás podría utilizar por sí solo. Lancer sonrió con suficiencia. Por mi sello de mando. Te ordenó, Lancer. Basset permanecía de pie al fondo, con el puño cerrado en alto como un faro para que el mundo la viera, mientras los hechizos de mando brillaban como si desafiara a todos a quien pertenecía y lo grave que era el error de olvidarlo. Esta vez no estaba trabajando con un amo de mierda. Vol. Una lanza carmesí de luz se abrió paso a través de la oscuridad como un juicio divino. Atraviesa sus escudos. ¡Oh, carajo! ¡Boom! El choque entre lanza y escudo en las cavernas eclipsó con creces el que tuvo lugar en otra línea temporal frente a la iglesia local. Si el maná de Avenger hubiera mejorado a Roaias en un rango completo como mínimo, entonces el hechizo de comando de Basset le habría otorgado a Gaevolt a propiedades antibarrera. Dada la situación actual de la competición, Lancer recibió una ventaja mucho mayor que los otros dos. Las 3 primeras capas del escudo de Ajax se hicieron añicos al instante al contacto, sin ofrecer absolutamente ninguna resistencia. El cuarto y el quinto apenas duraron un segundo cada uno, ofreciendo una defensa solo marginalmente mejor. Pero Roaias seguía siendo considerado conceptualmente la cúspide absoluta del armamento defensivo contra armas arrojadizas. Incluso si su eficacia se veía mermada por ser una proyección, el maná prácticamente ilimitado que le proporcionaba Avenger compensaba esa deficiencia. Incluso temporalmente, su estado actual podía eclipsar al original en términos de rendimiento puro, aunque solo fuera por unos breves instantes. La 6ª capa se hizo añicos. El noble fantasma comenzaba a perder fuerza, pero aún tenía poder de sobra para aniquilar la última capa del escudo si Avenger se detenía aunque fuera un instante. El ataque en sí no bastaría para matarlo, pero sabía perfectamente que nunca se había pretendido que lo hiciera. Ya había visto suficiente. Ya había aprendido suficiente. En el momento en que bajara la guardia, el chico haría algo que lo enfurecería muchísimo. Su sonrisa se ensanchó y un poder aún mayor recorrió su cuerpo corrompido. Gaevolt se estaba quedando sin fuerzas en serio. Enderezó la postura. Empujó hacia atrás. Incluso con el daño que sufrió Roaias. Incluso con el daño reflejado en su propio cuerpo, no sería en. Su ser entero se puso rígido. No por miedo. No por alarma. No por advertencia. No por instinto. No por dolor ni por ninguna reacción excesiva. No. Su cuerpo se quedó completamente inmóvil. Literalmente. Aunque solo sea por unos escasos instantes. Justo antes de que su distracción lo llevara a una conclusión inevitable, miró de reojo y vio que Ryder había acortado la distancia una vez más y permanecía fuera de su vista hasta que fue demasiado tarde. Ninguno de los demás sirvientes podía acercarse a él sin sufrir daño alguno. Ninguno de los hechizos de los maestros pudo alcanzarlo intacto. Pero Medusa aún podía mirarlo. Roaias se hizo añicos. ¡Boom! Y Gaevolt impactó con una descarga carmesí masiva que sacudió toda la montaña. ¡Oh! Goteo. Fu. Parece que se lo están pasando de maravilla allí. Goteo. Goteo. Qué lástima que no estemos en posición de verlo, ¿verdad, Kiri? Goteo. No tengo mucho más que hacer allí. Goteo. No. Supongo que no.
La pareja casada intercambió palabras suaves en un rincón roto y destrozado de la caverna devastada, apoyándose pesadamente el uno en el otro. Goteo. Irisbiel con una espada clavada en el pecho. Goteo. Kiritsugu con al menos una docena de finos cables atravesándole el cuerpo. Varios de ellos letales. Goteo. Su sangre goteaba suavemente sobre el suelo desde sus heridas, formando ligeras ondulaciones en el pequeño charco a sus pies. Goteo. Desde fuera, si no se fijaban bien, parecía justo lo que deseaban en sus corazones. Dos enamorados abrazándose con ternura. Goteo. Irisbiel suspiró profundamente. Sabes, sería una verdadera lástima que Avenger sacara a algunos servants de último momento para salvarse y lograra acabar con el mundo. Será mejor que te pongas manos a la obra. Kiritsugu no respondió con palabras, simplemente disfrutando de la sensación de tener a su esposa en sus brazos. Del calor que tanto había echado de menos. Goteo. Del hermoso atardecer y la luna en la distancia. Sintió como Irisbiel lo sujetaba con más fuerza. Sus dedos se clavaron en su espalda como frías dagas, comenzando a hundirse en su propia carne. Kiri. Goteo. No te molestes, no pudo evitar reírse. Incluso ahora, su corrupción intentaba aprovecharse de su debilidad. De su amor. Intentando repetir el pasado. Qué lástima que fuera inútil. Goteo. Su mano se aferraba con fuerza a la hoja que llevaba su nombre. Goteo. ¿Qué estás? Su esposa lo miró confundida. Goteo. Respiró hondo lentamente. 1 por 10. 10 por 100. 1000 por millones. 2 por 6.000 millones. Toda vida humana se juzga por igual en la balanza para obtener el resultado ideal. ¿Cuánto tiempo hacía que había decidido seguir una lógica tan cruel? ¿Cuánto tiempo se había adherido a ella con tanta facilidad, incluso mientras su corazón gritaba de agonía? Goteo. Esto es. Sus ojos se abrieron de sorpresa al reconocer a su esposo recitando un aria. Un voto y una mentalidad que conocía bien, pero un misterio que desconocía por completo. Goteo. La espada clavada en su pecho zumbaba, y algo en lo más profundo de su ser comenzó a gritar. Juré cargar con el mal del mundo por la humanidad. Y lo encontré. Rechacé el mal del mundo por la humanidad. Y ardí. Separado y atado a mí mismo. Me marchito, observando el mundo sin condenarlo. No. No es solo un misterio. Un noble fantasma. Goteo. Algo en su interior gritaba en protesta, violenta e instintivamente contrario a lo que estaba a punto de suceder. Kiritsugu. Mátame. Date prisa. Intentó advertirle alarmada mientras sentía que maldecía, que estaba matando a su marido otra vez. Igual que antes. Tos. Y estaba funcionando, pues un líquido negro corría por las venas del asesino moribundo. Pero él sonrió igualmente mientras se apartaba un poco y miraba a su esposa a los ojos con calidez y emoción por primera vez en días. El lodo que le inyectó no importaba. No. En todo caso, solo aceleraba un desenlace inevitable. Un fuego brilló en su mente. Incluso entonces. Maldito, desconcertado, confundido y ya muriendo lentamente. Apretó con más fuerza la espada, hasta que se topó con un niño pequeño, indefenso y completamente ajeno a todo. Goteo. Venas negras y corruptas infectaron sin control los cuerpos de ambos amantes. Me alegra que sigas vivo. La hoja destrozó sus entrañas. Goteo. Noble fantasma Kiritsugu. Para salvar a uno solo. Oh. Shiro exhaló lentamente, apretando la nada con la mano derecha y una cadena dorada con la izquierda. Hazlo. Oh. El humo que volaba por los aires y el maná descontrolado que rodeaba a Angra Mainjuru ni siquiera se habían disipado lo suficiente como para que pudiera ver su cuerpo con claridad antes de que reaccionara a este último revés. Violentamente. Auge. Eso es todo. De alguna manera, su cuerpo deforme, hecho de lodo y fragmentos de cuchillas, era aún más horrendo que antes. Le faltaban enormes trozos que dejaban agujeros deformes y medio derretidos en casi todas las partes visibles de su estructura. Pus negro y sangre mutada cubrían su cuerpo en todos los lugares donde el lodo corrupto lo había quemado y los fragmentos de metal lo habían arrancado. Si ya era más una amalgama que un ser vivo funcional, se habría supuesto que había recurrido a la nigromancia para mantener su cuerpo móvil y funcional.
fantasmas nobles oxidados, maltratados y corrompidos surgieron del suelo como si hubieran sido activados por una trampa de resorte en todas direcciones. La copia de Igalima que el equipo atacante utilizaba como plataforma prácticamente saltó varios metros y se estremeció ante el repentino ataque, agrietándose con fuerza en varios puntos a lo largo de toda su extensión. No duraría mucho más bajo semejante castigo. Pero no se proyectó ni una sombra con forma humana. Irisbiel fue derrotado. No puede crear más Servants. Ryder les gritó a los demás la actualización de Rin, con los ojos vendados de nuevo en su sitio. Si Avenger no hubiera puesto ya una cara más fea de lo normal, habría esbozado una mueca de desprecio. ¿O no? Estaba sin sus clones de Servant a medio terminar. ¿Qué hará con su maná infinito y un campo delimitado que cubría casi cada centímetro cuadrado de la superficie de esta montaña, junto con un mármol de la realidad lleno de fantasmas nobles? Más cuchillas saltaron a la realidad. Desde las paredes, desde el techo, desde las grietas entre cada roca y fisura en la maldita caverna. El lodo comenzó a hincharse como una marea creciente. Montones de esa locura maldita se acumulaban y se amontonaban por todas partes. Algunos eran tan grandes como Avenger, que actualmente medía más de 20 metros de altura. Otros incluso más grandes. Comenzaron a tomar forma como si fueran moldeados y formados por las manos de un niño, a partir de las impresiones más vagas y distorsionadas de lo que eran los seres humanos. Ya había terminado de jugar. Todas las armas comenzaron a astillarse y romperse. Ya no quería perder el tiempo. Todas las armas que portaba comenzaron a brillar de forma siniestra. Le importaba un bledo lo que hicieran. Había suficientes espadas allí como para aniquilar literalmente todo en las cuevas en el instante en que todas se dispararan. Estaba furioso. Literalmente. Esperar. Bajó la mirada y vio una parte de su cuerpo que comenzaba a irradiar y brillar con un rojo cristalino desde debajo del lodo que lo cubría. ¿Qué? Debajo de la corrupción lo vio. Una pequeña parte siempre presente de Archer. Una gema de cristal que había llevado consigo incluso hasta la muerte. Brillaba con más intensidad. Esperar. Esa gema no era una construcción espiritual. Era la auténtica. El que pertenecía a. Levantó la cabeza de golpe y miró al culpable al otro lado del campo de batalla. Directamente a Rin, quien le devolvió la mirada sin el menor rastro de remordimiento. Una joya por una joya. Eran prácticamente idénticos en todos los sentidos, ya que se trataba del mismo objeto, salvo por su antigüedad, la cantidad de maná que contenían y cualquier hechizo de último momento que se les hubiera aplicado. Literalmente, no podrías tener mejores objetivos para intercambiar en un instante bajo las narices del enemigo con una aplicación oportuna de Flasher, también conocido como magia de desplazamiento, aunque lo intentaras. Un hechizo que, fundamentalmente y de forma común, se consideraba del mismo nivel básico de magia que Gradienter, especialmente para un Servant de clase Caster con la versión de Age of the Gods. Por un breve e imaginario instante, la parte de Avenger que aún estaba influenciada por Archer vaciló, genuinamente herida por el acto que acababa de cometerse. Una traición tan profunda que ni siquiera creía posible para alguien tan hastiado como él. Se había aprovechado de tener Archer como base para todo este desastre. Era hora de que cosecharan algunos beneficios, aprovechando un punto débil desconocido que había existido en el pasado. Aunque ello implique sacrificar un recuerdo sentimental. La gema, que contenía maná equivalente a 10 años de uso, y a la que se sumó el maná de Caster al aprovechar las líneas ley de Fuyuki, explotó justo dentro de las defensas de Avenger. Y el hechizo de la era de los dioses, que lo alimentaba, desató un caos absoluto en la esencia misma de Avenger. Los circuitos robados a Archer se distorsionaron violentamente a través de su ser, incapaces de controlar o contener el poder casi ilimitado que lo había hecho prácticamente invencible momentos antes. El hechizo de Caster era sencillo en su concepción. No podría derrotar ni matar a Avenger con la gema de Rin, ni siquiera estando presente, pero sí podría herirlo lo suficiente como para mantenerlo distraído. Del mismo modo que utilizó el amuleto para penetrar las defensas del sirviente, apuntaría a Archer para maximizar los efectos. Y ella sabía mucho más sobre cómo funcionaba el cuerpo de Archer gracias a que lo había curado y reconstruido repetidamente durante las últimas semanas. Cómo funcionaba su cuerpo.
¿Dónde estaban sus circuitos? ¿Cuáles eran sus limitaciones innatas? ¿Y cuánto podía asimilar conceptualmente? Ella no podía matarlo. Rin, maldita perra. Pero al menos podía herirlo lo suficiente como para que deseara la muerte durante el tiempo necesario. Traqueteo, traqueteo. De alguna manera, a pesar del maná descontrolado y los gritos de Avenger, el sonido de las cadenas seguía llegando a los oídos de todos. Una hilera de oro se extendía a lo largo de la caverna. Un extremo se extendía hasta el lado opuesto de la devastación, envolviendo una copia de una espada maldita de atadura que estaba firmemente y conceptualmente incrustada en el propio muro de piedra. El otro extremo estaba enrollado alrededor del brazo izquierdo del adolescente visiblemente asesino que estaba siendo arrastrado por las bobinas retráctiles del antiguo metal tan rápido que no era más que una mancha borrosa en el aire que superaba la velocidad de las últimas cuchillas que se disparaban desde su mármol de la realidad. Y Avenger estaba justo en su camino, considerando que chocarían en cuestión de segundos. A Avenger no le gustó nada eso, a juzgar por la infinidad de golems de barro con cuchillas que se volvían hacia el adolescente. Piensa. La que estaba más cerca de las cadenas doradas, se tambaleó cuando Ryder empaló su cráneo amorfo con sus uñas, junto con todo su cuerpo a toda velocidad, lo que provocó que cayera casi instantáneamente justo antes de que Chirou pasara a toda velocidad junto a ella. «Abre el paso», gritó a todo pulmón. Media docena de seres imponentes se cernían sobre el estrecho camino dorado que conducía al objetivo de Chirou. Se movía tan rápido que su mente no podía distinguir ningún detalle de lo que veían sus ojos, salvo que espadas corruptas estaban a punto de atravesarlo y desde qué ángulo. Debajo de él, un campo letal de espadas se extendía como un campo de trigo. Un simple rasguño de cualquiera de ellas podría ser mortal, dependiendo de qué filo oxidado lo alcanzara, si disminuía la velocidad aunque fuera por un instante. Un destello de luz cegadora rasgó la oscuridad. Saber se lanzó justo por encima de su trayectoria, convertida en poco más que una explosión dorada. Si hubiera estado en óptimas condiciones, habría podido completar el trabajo ella sola. Pero, exhausta, herida y apenas capaz de usar ambos brazos, solo pudo realizar un único ataque a tiempo, destrozando a la mitad de los monstruos en un único y abrasador destello de luz sagrada. Un destello carmesí y un repugnante salpicón de carne. Lancer no se encontraba en mucho mejor estado, ya que había usado prácticamente todo su maná, además de un hechizo de comando, para atacar a Avenger de una sola vez. La mejor manera de describir su estado, desde la perspectiva de un humano, era que su cuerpo sufría un calambre extremo y un agotamiento extremo tras haber dado todo de sí apenas medio minuto antes. Por lo tanto, solo podía empalar a uno de los monstruos desde arriba con absoluta certeza, aplastando todos los noblefantasmas degradados en el cuerpo de la bestia con solo rasguños menores a cambio en un solo golpe. Quedan dos. Una amplia fisura cortó y deformó el espacio. Ambos resultaron heridos. La primera se dividió horizontalmente desde el hombro hasta las costillas opuestas. Pero en lugar de ser partido por la mitad, el desafortunado monstruo sufrió el destino opuesto, ya que todo su ser implosionó hacia adentro en la fisura, siendo absorbido por un espacio imaginario que no existía en este mundo. El otro monstruo tuvo más suerte, ya que apenas se apartó de un ataque directo y solo sufrió un corte en lo que habría sido su bíceps de ataque, lo que obliteró toda la extremidad y un tercio de su torso mientras el misterio de su herida se manifestaba con fría violencia. «Termina ya con este maldito desastre, perra», bramó Lorelei, cubierta de sudor, luciendo un buen número de cortes y rasguños de la batalla, y claramente llegando al límite de su paciencia, dado que esta vez sí que había soltado una palabrota. Habría sonreído con sorna si las fuerzas G que arrastraban su cuerpo le hubieran permitido mover la cara. Realmente odiaba moverse así. No entendía cómo Ryder y Saber podían disfrutar de esa sensación de adrenalina. La abominación superviviente movió su cuerpo de forma torpe, agitando su torso y el brazo que le quedaba en línea recta hacia él. Exclamación de apertura e interrogación de cierre, exclamación de cierre. Mierda. Esto fue malo.
No tuvo tiempo suficiente para reaccionar o contrarrestar el golpe adecuadamente. Esto iba a doler independientemente de lo que pasara. Su cuerpo reaccionó por un impulso instintivo, saltándose todos los pasos y medidas de seguridad. Aplicar todas las medidas a la aplicación de vértice singular. El tiempo altera triple aceleración. Whoosh. Splash. NGH. Su cuerpo se convirtió en una mancha de colores pastel en la oscuridad mientras pasaba a toda velocidad junto al monstruo. Aún así, casi no fue suficiente, pues una rama parecida a un tronco de árbol, cubierta de cuchillas, le arrancó lo que sintió como la mitad de la pierna izquierda justo debajo de la rodilla. Un hombre menos valiente se habría desmayado solo con eso. Tendría que conformarse. Afortunadamente, la adrenalina y el dolor previo que aún sentía adormecieron la experiencia lo suficiente como para mantener la mente despejada y poder continuar. Hablando de eso, necesitaba concentrarse ahora. KKKKK. Lo que significaba cancelar su alteración temporal de emergencia. Por suerte, le dolía todo el cuerpo desde el principio, así que el dolor adicional e insoportable no le resultó tan cegador. Ahora está a 50 metros. Estaría encima de Avenger en menos de 0,3 de segundo. Crack. Crack crack. Instintivamente supo lo que iba a pasar justo antes de que todo se le echara encima. Apenas pudo prepararse a tiempo. Auge. Esta vez, Shirou sí perdió el conocimiento, incapaz de soportar físicamente el impacto frontal contra la onda expansiva supersaturada de maná que brotó del cuerpo de Avenger al liberarse del hechizo de Caster. Si Rin no hubiera deslizado una gema de repuesto en su ropa un minuto antes para generar una capa adicional de protección, probablemente habría quedado con muerte cerebral a causa del impacto. No más juegos. No tengo ni idea de qué coño ibas a hacer, pero esto termina aquí. Tú terminas aquí. El fin de Miyashiro ha llegado. Su cuerpo había sido lanzado tan alto que estaba casi al alcance de la mano del techo de la caverna, prácticamente como un muñeco de trapo. Sentía como si la mitad de los huesos de su cuerpo se hubieran hecho añicos con la explosión, y el resto estuvieran fracturados. En ese momento, era difícil distinguir qué era carne, qué era hueso y qué era acero. Tum tum. Tum tum. Peo. Chirrido, chirrido. Todavía estaba vivo. Y despierto. Y con eso bastó para cumplir con el trabajo. Shiro exclamación de cierre, si pudiera moverse. Los golems de barro de 20 metros de altura que no se habían interpuesto en su camino y que habían sido eliminados por los servidores, todos miraron en su dirección. Eran más máquinas autónomas que construcciones semi-inteligentes, y todos contenían suficiente maná como para, en teoría, igualar a un servidor. Todas sus cabezas abultadas comenzaron a brillar en el centro, como si fueran cíclopes, reuniendo sus energías corruptas en un solo punto para atacar. ¡Zas! ¡Bum bum 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 bum! Pero todos ellos fueron interrumpidos cuando una lluvia de proyectiles parecidos a plumas de color crepuscular pasó volando junto a él, más fuertes que una tormenta, pero a la vez más suaves que una ligera brisa para Shirou mientras pasaban. Cada una de las lanzas descendentes impactó de lleno en los golems, atravesándolos directamente a través de sus cuerpos deformados y esparciendo su carne inestable en casi todas direcciones. Más importante aún, impidió que todos y cada uno de sus ataques se llevaran a cabo, y mucho menos que alcanzaran su objetivo. Sé que dije que no ayudaría, pero esa luz brillante de saber antes me dio mucha curiosidad por ver qué tontería intentabas hacer esta vez. Parece que acerté. ¿En serio, abrir un agujero en la montaña desde arriba? Flotando sobre el agujero en la montaña, con la luna como luz de fondo, Merem Solomon estaba sentado tranquilamente sobre el demonio de la pierna izquierda. El 20º ancestro apóstol se mantuvo firme en lo que había declarado anteriormente. Era completamente inútil en una lucha contra Angra Mainyu dentro de la cueva, donde sus familiares podían ser capturados fácilmente. Pero era otra cuestión si era capaz de mantenerse fuera del dominio del monstruo. ¡Ja! Shirou no pudo evitar soltar una risa divertida de alivio, aunque le dolió hacerlo debido a sus costillas medio intactas.
La sonrisa de Merem era más bien divertida, su mirada no vaciló ni un ápice, mientras sus ojos se fijaban momentáneamente el uno en el otro, e inmediatamente supo lo que el otro estaba pensando. Empezaba a comprender por qué los amigos de Shirou estaban tan frustrados con el chico. Debía de ser exasperante que lo manipularan así con tanta facilidad. Sin embargo, al mismo tiempo, era halagador en cierto modo. Era agradable tener un amigo que lo conociera tan bien. A decir verdad, para Shirou la aparición de Merem era, en el mejor de los casos, una apuesta arriesgada. Algo que había deseado, pero para lo que no había planeado en absoluto. No es que alguien le hubiera creído cuando lo admitió más tarde. El escenario es tuyo. 10. Shirou alcanzó el punto más alto de su vuelo y dio media vuelta. Ni hablar. El ejército de dobles de barro de Avenger tardaría demasiado en reformarse, pero las miles de espadas que sobresalían del suelo de piedra seguían listas y apuntaban directamente al adolescente. Shirou los vio a todos. Mi cuerpo está hecho de cuchillas. Una lluvia de espadas y fragmentos corruptos se elevó como un geyser. Un ser humano normal, no, incluso un servant, sería hecho pedazos, o al menos convertido en trozos de abono, en cuestión de segundos al contacto. Roayas. 3 pétalos del escudo de Ajax se formaron bajo él, cediendo inmediatamente ante el ataque asesino y abrumador, aunque al menos una cuarta parte de la inundación se derramó alrededor de las defensas de último segundo como agua. Era lo mejor que podía hacer en su estado actual, pero era suficiente. Su brazo izquierdo se flexionó, y el frío contacto de Enkidu envolviéndolo le aseguró que su supervivencia no había sido en vano. Sintió como Saber le inyectaba su maná en un intento desesperado por obligar a Balón a curar su cuerpo. Le ayudó un poco, pero los efectos no fueron ni de lejos suficientes para marcar la diferencia en los siguientes momentos cruciales. Al menos no de la forma en que ella pensaba. Las cadenas que unían a Shirou con el otro extremo de la cueva desaparecieron. Y reapareció otra, aferrada a una copia singular de Maya que Basset había colocado a los pies del monstruo cuando apareció por primera vez. La cadena tiró, y tanto el niño como el escudo salieron disparados hacia la tierra contra la marea literal de la guerra. Su brazo izquierdo fue maltratado brutalmente, atrapado por Enkidu, dislocado en varios puntos y apenas móvil mientras lo arrastraba hacia el mismísimo diablo. Pero su brazo derecho se estaba poniendo rojo. Ese es tu plan. Avenger no pasó por alto la transformación de la extremidad de Shirou y vaciló. No por miedo ni sorpresa, sino por una profunda y desconcertada indignación. No logró detener el diluvio de espadas, pero su concentración disminuyó lo suficiente como para que se abrieran huecos en el torrente interminable. Brechas que podrían ser explotadas. Shirou apretó los dientes. Su brazo se deformó. La carne se convirtió en acero. No solo su extremidad, sino todas las partes de su cuerpo que habían sido mutiladas y reemplazadas desde que comenzó este desastre de guerra del Santo Grial. 3 pétalos se convirtieron en 2. 1. Él estaba justo encima de Avenger. Y entonces el monstruo sonrió con malicia y saltó. Gaevol. Su brazo, convertido en lanza, se lanzó al ataque. Lo que estaba unido a su hombro era una versión articulada de la lanza de Lancer, colocada como un bíceps y un antebrazo, pero que terminaba en una punta maldita y familiar, sin el menor parecido con una mano humana. La causalidad temporal se ha distorsionado. Causa y efecto se han invertido. El cuerpo y el brazo de Shirou se doblaron de formas que jamás deberían. Donde la carne y el hueso se unían al acero, la materia orgánica cedía. Se retorcía. Se astillaba. Se rompía. Pero aún permanece intacto. Shirou vio blanco. Luego rojo y negro. Su estómago se vació antes incluso de que recordara que estaba ahí. Su cuerpo se estremeció de dolor abrasador. Estaba atravesado por al menos media docena de cuchillas que sobresalían de su cuerpo. Habrían sido al menos el doble si no hubiera permitido que las distintas partes de su cuerpo volvieran a su estado original de cuchillas y mitigaran el daño. Su brazo derecho mutado estaba incrustado en la carne viscosa del monstruo. No podía sacarlo aunque quisiera. Ja. Bueno. Me atrapaste. Me clavaste la lanza grande y aterradora justo en el pecho. Avenger se burló, mirando a Shirou con una amplia sonrisa. Le atravesaste el pecho con la lanza por tercera vez, si no me falla la memoria.
¿Verdad? ¿Acaso Caster te lanzó algún tipo de maldición griega de 3x3 para una victoria mágica? Bueno, entonces, déjame mostrarte lo que has ganado, héroe. Shiro apenas tenía fuerzas para hablar, presionando débilmente su otra extremidad contra el barro que lo oprimía. Las maldiciones del monstruo ya se filtraban en él, causándole una agonía indescriptible que ni siquiera ser empalado y retorcido como una muñeca maltratada podía producir. Los brazos lo rodearon, presionándolo contra las maldiciones. El lodo le goteaba por la cabeza y los hombros, ahogándolo desde arriba. Dolor. Dios el pan. El mero hecho de revivir los recuerdos de Archer bastaba para provocarle pesadillas durante semanas, e incluso eso palidecía en comparación con la experiencia violenta que estaba viviendo en ese momento. La locura lo asfixiaba más rápido que la falta de oxígeno. Su mente y su cuerpo ardían. Aunque lo había previsto y ya había experimentado ese dolor recientemente, la agonía abrumadora fue más que suficiente para quebrar sus defensas casi de inmediato. Casi. ¿Puedes repetirlo? Asegúrate de que Saber y los demás escuchen bien las últimas palabras de Emilia Shirou. Shiro apretó con más fuerza el pecho de Avenger, jadeando con dificultad y haciendo una mueca. Yo, dije. Un pensamiento cruzó fugazmente por la mente de Avenger, haciéndole detenerse. No. Ni pensarlo. Kirei se tambaleó, agarrándose el pecho. Un recuerdo. Era algo que ambos habían presenciado no hacía mucho tiempo. Toda la confianza de Avenger se desvaneció al instante. Como si le hubieran disparado y le hubieran arrebatado todos sus cimientos en un solo momento. No querrás decir. Una luz brillante surgió en la caverna. Mano equivocada. Gritó Shirou mientras Avalon cobraba existencia bajo su mano izquierda, junto a su derecha, y se activaba con todo el poder que Saber le había transmitido a su maestro. Justo donde Gaebolg le había garantizado que estaría. Justo donde estaba el corazón de Avenger. Justo donde estaban los restos del núcleo de Archer. La oscuridad se disipó al instante, arrebatándose por igual al perpetrador y a la víctima, cegando a todos en la cueva con una luz pura y divina proveniente del otro lado del mundo. Una luz totalmente incompatible con todos los males del mundo. Solo quedaron dos cuerpos casi desprovistos de energía, que cayeron indefensos sobre el suelo de piedra purificada. Uno de ellos era un adolescente cuyo cuerpo estaba destrozado casi hasta quedar irreconocible. Los pocos trozos de carne que eran visibles y no estaban desgarrados estaban cubiertos de sangre o se habían transformado en metal o en algún tipo de arma blanca. El otro era un hombre cuya piel era un mosaico de tonos oscuros y negros, como si sufriera una enfermedad maligna que lo carcomía desde adentro. Sus músculos y su cuerpo parecían estar siendo consumidos, corroídos por un parásito invisible hasta que, si no se detenía, ni siquiera quedarían su carne y sus huesos. Jaja. Jajaja. Ara. Ara. Y, sin embargo, seguían respirando. Permanecieron despiertos. NGH. Ara. Ja, 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 ja. De verdad que estás loco. Un idiota peor que yo. Archer rió, apenas tambaleándose para ponerse de pie, con sus ojos grises como el acero tan apagados que no sería de extrañar que estuviera ciego. Usar Avalon, de todas las cosas, incluso después de todo eso. Ni siquiera él creía posible separar a Avenger de su cuerpo después de lo sucedido. Temporalmente o no, pero aún así, ya era demasiado tarde. Su cuerpo, su esencia, estaba corrompido y prácticamente destrozado. Al diablo con las habilidades y el grial. No duraría ni 10 minutos, y mucho menos la noche. Su única esperanza era el lodo corrupto que se retorcía en casi todas direcciones, llamándolo y extendiéndose hacia él incluso ahora, y regresando al punto de partida de todos. Shirou se puso de pie a 10 metros de distancia, en peor estado que antes. Su brazo derecho estaba atascado, convertido en dos trozos de metal rojo maldito. Su cuerpo era un mosaico de carne y acero. Una de sus piernas estaba tan destrozada que solo gracias a su mutación podía sostenerlo. Su respiración estaba casi vacía, pero en el instante en que sus ojos se posaron en Archer, se encendieron en ellos una llama apenas latente de desprecio. ¡Ah! Ni siquiera se iba a molestar en desperdiciar más palabras con él. Archer quería reírse, aunque a estas alturas ni siquiera sabía por qué. Era de esperarse.
El silencio que reinaba entre ambos era sepulcral. Ninguno apartaba la mirada del otro ni prestaba atención a los gritos de confusión y alarma que se oían de fondo. Las emociones de la noche, la frustración por lo aprendido, la furia pura ante todo lo que había salido mal, finalmente alcanzaron su punto álgido. Y tenían el mejor objetivo posible para desahogar toda su frustración. Una espada apareció en las manos de ambos y se lanzaron el uno contra el otro. Sin técnica. Sin proyectiles. Sin bromas. La pura rabia, la frustración y el deseo de matar al bastardo que tenían delante impulsaron sus movimientos torpes mientras se abalanzaban, o más bien se tambaleaban violentamente, hacia adelante. Sus espadas apuntaban al pecho del otro con toda la fuerza y el maná que les quedaban. Splurt. Ninguno de los dos se desvió lo más mínimo, ni siquiera al final, clavando sus herramientas directamente en el pectoral izquierdo del otro. Ambos se mantenían en pie gracias al apoyo físico que les proporcionaba el cuerpo del otro, incapaces de sostenerse por sí mismos. Un golpe mortal para el otro. Chirrido, 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 chirrido. Si ambos hubieran sido humanos. Después de todo, era más fácil atravesar la carne que el acero. Corazón o cualquier otra cosa. Maldito intrigante, sonrió Archer, observando cómo el lodo disperso del grial corrompido, que no había sido destruido por Avalon, se extendía por la caverna para infectarlo una vez más, con Saber, Ryder y Lancer siguiéndole de cerca. Realmente planeaste cómo matarme desde el principio. No estaba seguro de si Avenger sería capaz de mantener su cuerpo en ese momento, pero dudaba que el monstruo pudiera reunir la fuerza suficiente para luchar contra los servidores esta vez. Sí, murmuró Shirou mientras apretaba con más fuerza el agarre de su espada. Crack. Crack. Romper. La copia barata y hueca de Gradienter de una espada larga genérica se hizo añicos, revelando la copia de Kiritsugu que había debajo. Era la primera vez que Archer lo veía en toda la guerra. Así que por eso. El sirviente no pudo reunir la energía suficiente para sorprenderse al ver la espada atravesándolo. Lo máximo que pudo hacer fue dejar escapar un pequeño e inaudible resoplido de amarga diversión. Justo cuando el primer tentáculo importante de lodo infundido con maná del Grial volvió a entrar en contacto con Archer. Mi padre me enseñó bien. Sacrificio y salvación. Kiritsugu. Pan. Archer ni siquiera pudo gritar cuando la espada hecha del cadáver de su padre se activó, el maná y la maldición aniquilaron sus circuitos y rebotaron en su núcleo mismo, destruyéndolo desde dentro casi instantáneamente con el poder del Grial mismo, destruyendo su alma hasta el punto de que no quedaría nada que enviar al trono. Ambos se desplomaron al suelo al instante, exhaustos literal y físicamente, ajenos al mundo, como marionetas a las que les han cortado los hilos. Ninguno de los dos se percató de que la espada sagrada de Saber esparcía el barro a su alrededor. Ninguno de los dos oyó los gritos que se oían justo encima de sus cabezas. Ninguno de los dos se percató de que el cuerpo de Archer se desvanecía en motas de luz. Pero, el espíritu destrozado y menguante, cuyos ojos apagados ya deberían haber sido ciegos a todo, divisó algo a pocos metros de distancia. Una baratija roja y agrietada, tirada en el suelo. Familiar. Lo había visto antes en alguna parte. Era importante. Pero no recordaba dónde. Ni por qué. Tantas peleas. Tanto dolor. Pero siempre estuvo ahí, en sus manos. Para recordar. Como a un querido amigo nostálgico al que había olvidado, a pesar de haber sido una parte tan crucial de su vida durante tanto tiempo. Darse cuenta de ello le dolió, incluso en medio de la agonía de sentir que su ser se desmoronaba. Con las manos atadas, subió las escaleras. Hacia una soga al cuello. Intentó alcanzarlo, pero sus brazos y su cuerpo ya no respondían a sus impulsos. Todo el tiempo, incluso mientras se balanceaba. Lo tenía en sus manos. Se aferró a él, incluso mientras. Es cierto. Probablemente debería haber soltado un rato. Extra. Iria no tiene permitido jugar con otros servants sin supervisión. Además, esto puede o no ser canon de FFD. De acuerdo. Si vamos a viajar por ahí sin llamar la atención, voy a tener que ponerte al día sobre cómo cambiar tu apariencia y hacerte menos reconocible y distintivo. Saber ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Cómo es eso?
Teniendo en cuenta lo accesible que es el transporte en la sociedad actual, ¿mi apariencia sería un problema tan grande? ¿No podríamos simplemente usar magia? Shirou negó con la cabeza. La magia se puede detectar, y la tecnología avanza día a día para controlar a la gente en los puestos de control. Yo, personalmente, tengo que usar lentes de contacto y tinte para el cabello para disimular mi aspecto extraño cuando viajo a lugares poco convencionales. Quizás tenga que empezar a usar crema para aclarar un poco mi tono de piel, ya que no es frecuente encontrar a un japonés con un tono tan oscuro. Tú, en cambio. ¿Sí? Continúa. Saber sonrió amablemente, de una manera que presagiaba otras 3 horas de entrenamiento intensos y elegía mal sus palabras. No es frecuente encontrar a alguien tan joven y notablemente bella como tú, con tu nivel de carisma. Si a eso le sumamos que hablas prácticamente todos los idiomas a la perfección, destacarás al instante en la mente de la mayoría de la gente en cuanto les hables. Especialmente en países más exóticos. Miró fijamente a su maestro, juzgando claramente su crítica como si estuviera debatiendo si debía castigarlo por ella. Supongo que tiene razón. A diferencia de algunos reyes que pueden ser invocados, a quienes no nombraré, reconozco la necesidad de pasar desapercibida para el público en ocasiones. Shirou exhaló un suspiro de alivio que había estado conteniendo inconscientemente. Bueno, ¿qué sugieres? Espero que no hayas querido que haga algo tan vulgar como cortarme o teñirme el pelo. Y volvemos al punto de partida. No. A juzgar por la sonrisa excepcionalmente peligrosa que le dedicaba, ahora estaba contra la pared. ¿En serio, cortarle el pelo? Había estado rodeado de suficientes mujeres durante su juventud como para no darse cuenta de la señal de alerta que representaba su cabello hace años. Solo en las situaciones más extremas e improbables, de las que ni siquiera podríamos salir bombardeando o matando libremente. Shirou levantó las manos en señal de rendición. Y esa era la mirada de alguien que esperaba que pronto le diera una lección como es debido, y después le preparara una comida a cara. Atenerse a las consecuencias. Suspiró y negó con la cabeza. Cambiarte el peinado es una opción. Hay tintes que pueden cambiar el tono y el brillo a un rubio más apagado. También es posible modificar el peinado sin cortarlo. Por suerte, no te ha crecido mucho, así que puedes recogerlo y meterlo debajo de un sombrero, por ejemplo, aunque eso no funcionaría en lugares más visibles. Nada permanente, en absoluto. Y luego está la táctica infalible de combinar y superponer prendas. Una táctica conocida. Supongo que me llevarás a un sastre para que me haga un abrigo como el tuyo. Saber tarareó con familiaridad. O tal vez una capa o manto. Hoy en día, las capas solo se usan en ciertas partes del mundo con climas extremos. Las mantillas prácticamente no se usan. En la actualidad, en la mayoría de los lugares, llamarías más la atención si las llevaras puestas. En cuanto a los abrigos, este está inspirado en el que usaba mi padre. ¿Qué otras alternativas tienes en mente? A pesar de que en su mente había hecho las paces con Kiritsugu, prefería no adoptar sus hábitos de moda. Incluso ella podía darse cuenta de que el cuidado personal del hombre era, en el mejor de los casos, rudimentario. Ella creía que Iris Vale había mencionado en algún momento que su marido se veía muy guapo cuando estaba limpio y no intentaba imitar a un vagabundo profesional. De hecho, teniendo en cuenta que la mayor parte del equipo y los lugares que Kiritsugu compró durante la Cuarta Guerra probablemente provenían de las finanzas de los Einsberg, no significaría eso que, por definición, era en realidad un vagabundo profesional. Eso convierte a Shirou, por extensión, en un vagabundo aprendiz. Un vagabundo heredero. Un sucesor vagabundo. Preguntas para más adelante. Shirou se rascó la mejilla pensativo. Bueno, el truco habitual para cambiar de look es crear 2 capas de estilos diferentes. Por ejemplo, una prenda exterior gruesa de colores oscuros frente a una capa más fina debajo de colores más claros, además de un sombrero. Normalmente, ambos conjuntos se personalizan de forma diferente para adaptarse al entorno y así minimizar las diferencias, así que... Hola Shirou. Saber. ¿Qué están haciendo? Iri entró con curiosidad. Tu hermano me estaba enseñando a disfrazarme para llamar menos la atención en la sociedad actual.
Me estaba explicando cómo vestirme por capas y cambiar mi apariencia, explicó Saber. Los ojos de ella brillaban como estrellas. ¿Te refieres a disfraces? Sí, más o menos. Respondió. Un gran error, a juzgar por los ojos del albino y su repentino interés. ¿Pensabas llevar a Saber de compras de disfraces y planear algo sin mí? ¿O sin alguna de las otras chicas? No veo cómo eso puede ser tan... Ella prácticamente se teletransportó justo delante de su cara. Tú. Un chico. Con un vestuario estándar que se sitúa entre para un asesinato y literalmente varias camisas y pantalones iguales. Vamos a llevar a Saber, una inocente chica extranjera, de compras de ropa. Tú solo. Shirou no pudo evitar sentirse un poco insultado, incluso mientras se acobardaba ante la mirada escrutadora de su hermana. Estaban en oferta. No fue culpa suya que la mayor parte de su presupuesto para ropa se desperdiciara en atuendos de alta gama que, inevitablemente, acababan quemados, destrozados o destruidos en medio de cualquier petición descabellada que Bartomeu tuviera en ese momento. En serio. No lo era. La ropa formal de mago no aguantaba ni un ápice ante la mierda con la que tenía que lidiar cada mes. Los ojos de ella brillaban con determinación. Tenemos mucho trabajo que hacer contigo, Nisan. Pero primero, Saber. Hoy vamos de compras de ropa. Nosotros. Gimió Shirou, pero ella lo ignoró por completo mientras agarraba la mano de Saber y la sacaba de la casa, dejándolo atrás. 6 horas después, Shirou parpadeó. Volvió a parpadear. Y bien. Ella se puso orgullosa junto a la nueva y moderna Saber. Parpadeó por tercera vez. Está su mechón de pelo asomando del sombrero. Ignora el sombrero. ¿Cómo se ve? Pasamos horas de compras para darle una nueva identidad secreta para sus aventuras de lucha contra el crimen. Ella abofeteó a su hermano. Ahora soy la misteriosa heroína 10º guardiana secreta de la justicia. Saber posó con una camiseta azul y negra clara y pantalones cortos oscuros, zapatillas deportivas, gorra y una larga bufanda azul. Su espada, normalmente invisible, ahora estaba disfrazada de un bate de béisbol semiborroso. ¿Cómo pudo modificar su barrera del Rey del Viento para hacer eso? ¿Se ve bien? Claro que sí. Saber se vería bien con prácticamente cualquier cosa, pero ese no es el punto. Shirou negó con la cabeza, sin percatarse del rubor de su Servant. Pero parece que acaba de salir del equipo de béisbol de alguna escuela. Está totalmente fuera de lugar en casi cualquier sitio y. Fue interrumpido cuando Rin entró en la habitación. Oye, Shirou, Luvia me acaba de llamar porque Iria andaba haciendo de las suyas con Saber por la ciudad hace un rato y hizo una pausa al observar bien el nuevo atuendo de Saber. Se le está asomando el mechón de pelo del sombrero. Gracias. Ignora ya el pelo. Esta discusión es improductiva. Debo recorrer las calles en busca de malhechores. En busca de justicia. Iria. En serio. ¿Qué le hiciste a Saber mientras estabas fuera? No soy Saber. Claramente soy una asesina. ¿Qué? Rin apareció en pantalla azul. Iria, ¿qué te dije sobre manipular los núcleos de los Servants sin permiso verbal explícito? Los gruñidos no contaban. Pobre berserker. Verlo con ese vestido de sirvienta. De alguna manera, aunque llevaba más ropa y estaba más cubierto de lo normal, no, Shirou. Borra ese recuerdo de pesadilla de tu mente como los demás. Pero tengo permiso. Purga el asunto como el resto. Así que sí que te metiste con su núcleo. No. Devuélvela a su estado original. Pero así se ve genial y fantástica. No. Y no te vayas antes de que te arreglemos, Saber. Cualquier nivel de habilidad para ocultar tu presencia que creas tener es pésimo. Y no existe. No necesitó darse la vuelta para notar que su Servant intentaba escabullirse detrás de él hacia la puerta del pasillo. Maldición. Obstaculizado de nuevo por el supervisor autodestructivo de la oscuridad. Iba a recordar ese detalle para más tarde. ¿Quieres cenar esta noche o no? Maldiciones otra vez. Un momento. ¿Alguien puede explicarme qué demonios acaba de pasar? Rin agitó las manos desesperadamente para intentar comprender lo sucedido. Fui de compras con Saber para protegerla de las elecciones de moda de Nisan y me divertí muchísimo.
Ella se encogió de hombros con indiferencia. Oh. Por alguna razón, Rin parecía entenderlo todo con esa sola palabra. Shirou le lanzó a Rin una mirada de reojo muy seca. De esas que hacen que la persona a la que va dirigida se sobresalte y aparte la vista de inmediato. Pareces demasiado satisfecho con esa explicación. ¿Qué? Tosaka evitó deliberadamente el contacto visual con él mientras fingía inocencia. ¿En serio? ¿Por qué? Quiero decir, ¿crees que alguna chica aceptaría de buena gana consejos de moda de alguien que usa la misma ropa día tras día? Estaban en oferta. Las lecciones de saber sobre cómo ocultarse en la actualidad y cómo integrarse en la sociedad se retrasaron 3 semanas mientras ella y Shirou eran interrogados sobre la moda actual por Rin, Sakura y Luvia, seguido de múltiples viajes de compras de ropa. Y después de que ella arreglara a saber. Finalmente. Como siempre, gracias Wayfarer por la prueba beta. Espero que las cosas mejoren para ti. Y la lucha ha terminado. Por fin. Había tantos trucos menores que me guardaba para este. Assassin usando las espadas de su cuerpo. Shiro alterando su brazo a Gaebol para autolanzarse directamente al núcleo de Am. Fragarach desactivando a un saber alter descontrolado usando su NP al máximo, y luego la reversión de Avalon. Kiritsugu usando su Origin Bullet con algo que no sea el contender. Repitiendo Gaebol contra Roaias con sed de venganza. Avalon limpiando la corrupción con máxima eficiencia. Escondiendo una espada dentro de un gradiente hueco. Estoy un poco sorprendido de haber logrado juntar tantos de ellos en este capítulo así, pero esta es una de esas situaciones donde todos están sacando tácticas sorpresa cada 2 segundos para intentar obtener ventaja sobre sus oponentes. Para quienes quieran hacerse una mejor idea de cómo era Archer Mangeu mientras mutaba, busquen el modelo del personaje gigante negro en Fugo, solo que cubierto de noble fantasmas oxidados y deformados, en constante crecimiento y con los tatuajes del Angra Mainyu original. Y una boca. Joder. Y yo que intentaba terminar todo esto para la primera mitad del año. La verdad es que he bajado mucho el ritmo desde mis mejores tiempos. Sé que a algunos les molestará como traté a Emilia en este capítulo, pero podrían considerar lo que sucedió como una ruta oculta de final malo / peor para él. Una ruta secreta que jamás tomaría en circunstancias normales porque intentó volver a tomar acciones de protagonista. Es cierto que fue culpa de la corrupta Iris Biel que hiciera esto, burlándose de él sin cesar con la verdad hasta que estalló, pero Emilia aún tiene el potencial de cambiar radicalmente el rumbo de cualquier historia en la que tenga un papel importante, si alguna vez se dignara a hacerlo. Para bien o para mal, el hecho de que esté cerca de FF de Shirou tampoco ayuda. El simple hecho de estar juntos durante largos periodos de tiempo provoca que ambos actúen de forma más errática e impulsiva que si fuera Emilia quien estuviera cerca de su versión canónica durante el mismo tiempo. Independientemente de si traicionó a todos o no, él y FF de Shirou habrían intentado matarse mutuamente mucho antes de que ocurriera el próximo gran acontecimiento mundial. Sería mentira decir que ser un Semida no contribuyó a ello, ya que técnicamente es, apenas, un enemigo de la humanidad y eso choca con todo el asunto del contraguardián, pero en realidad simplemente se odiarían naturalmente de todos modos. Se llevan tan bien como Shuten y Raiko en Fugo. Simplemente no los dejes solos. Ni con otras personas. Ni dejes que se miren a los ojos. Ni sepas que el otro existe cerca. Ni que existe. Solo queda un capítulo. Debería resolver muchos de los cabos sueltos y las preguntas que aún quedan sobre la historia. Y luego cosas. Cosas interesantes. Cosas personales. Cosas del tercer colmillo. No es contagioso. Lo comprobé. La persona sospechosa con capucha en el callejón era totalmente de fiar y mi tique en el ojo no era motivo de preocupación. Así que revisen. Adoren el tronco. Mordred sacó toda su descaro de Artoria cuando era más joven y tenía menos filtros. Y revisen de nuevo.